Mi saludo cordial a la distinguida audiencia de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que con todo ese cariño y esa bondad para este programa denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Hoy nos complace presentar a una poeta lojana, joven, que está trabajando en torno a la palabra poética, en torno a expresar esos sentimientos, esas impresiones que hacen una auténtica armonía de conjunto de imágenes y de todos aquellos aspectos que son factibles llevarlos a cabo en un trabajo poético. Permítanme, querida audiencia, presentarla a la poeta Pamela Cuenca. Ella es lojana, nacida en 1996. Tiene ganado el Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade en el año 2017 en Cuenca, Ecuador. Es autora de libros Los cubos que me habitan, publicado por la Universidad de Cuenca en el año 2018, y Pirípolis, una muerte azul, publicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja en el 2019. Ha publicado Las plaquetas, ensayo de realidad virtual para un gato que despierta, Loja 2017. Despersonalización de una máquina, futuro no inmediato, Ambato, Loja 2017. El descanso de la nube roja, Loja 2018. Algunos de sus poemas aparecen en antología Alma Adentro, Mujeres Ecuatorianas Premiadas, en la editorial El Conejo 2018. Alas Púrpuras, antología de resistencia y libertad, publicada por El Ángel Editor en Quito 2018. Antología El vuelo más largo, Ángeles de Papel Editores en Lima 2020, y en espacios tanto impresos como digitales dentro y fuera del país. Ha sido reconocida por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y el ilustre municipio de Loja por su destacada trayectoria literaria. Ha publicado en diferentes encuentros y festivales nacionales e internacionales y es directora y fundadora del primer Festival de Poesía Delirios, Ambato 2017. Durante el 2024 residió en las Islas Galápagos y participó como tallerista y asistente bibliotecaria en la Biblioteca Comunitaria para Galápagos y el Mundo, formando parte del proyecto de fomento a la lectura en infancias y la participación de la comunidad en Santa Cruz, Galápagos. Esta es una interesante trayectoria de Pamela en el quehacer literario. Bienvenida, Pamela, a este proyecto de la Casa de la Cultura, de su sección de literatura, que tiene la oportunidad de entrevistar ya por 2 o 3 años a diferentes autores lojanos que se han destacado, tanto unos en la novela, otros en el relato, otros en la poesía, en el ensayo, en el teatro, en fin, en las diversas variedades que tiene la literatura en general.
Bienvenida, Pamela, sus primeras palabras a este programa. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Galo. Siempre agradecida de poder formar parte de espacios de tanta importancia para nuestra difusión dentro de lo que es el área de la cultura en la ciudad de Loja. Siempre admirando su trabajo, admirando ese ahínco con el que usted siempre ha mantenido ya todo este tiempo este programa. Y bueno, muy agradecida de estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Muy bien, Pamela, empezamos con una primera inquietud. ¿De dónde le nace a usted ese privilegio de trabajar con la palabra de la manera tan oportuna, tan adecuada que usted lleva a cabo? Y parto de aquí, tengo en mis manos justamente uno de sus poemarios exquisitos que en efecto pues usted tuvo la oportunidad de tener este premio nacional de poesía César Dávila Andrade con su libro Los cubos que me habitan. El jurado calificador dice lo siguiente sobre este texto: por su lenguaje cuidado, por el uso preciso y pertinente de imágenes fuertes que se corresponden a una dureza conceptual, resuelto con precisión y acierto. El poemario evidencia un trabajo sostenido en la construcción de un pensamiento poético de carácter radical y auténtico. Esta nominación que le dan a usted con la premiación de este trabajo, ¿le surge a usted ya desde sus inicios o conforme fue madurando en esta trayectoria de pulir la palabra, empezó ya a trazar estas líneas, ¿no?, de trabajo? Cuéntenos un poco al respecto sobre esto. Bien, bueno, mis inicios, en realidad yo creo que se los debo mucho a mis padres, sobre todo al entorno en el que yo me desarrollé desde niña. Mi papá, él solía siempre comprarme libros, siempre me inculcó demasiado el acercamiento a la lectura. Él era un lector ávido, un lector que disfrutaba mucho de la literatura y de los libros en general, y esa influencia llegó también a mí. Y bueno, desde mi perspectiva creo que no hay escritor que no sea lector. Entonces esa lectura, ese acercamiento hacia en unos inicios mundos fantásticos o lecturas un poco muy eh, normales, ¿no? Igualmente me fue acercando. El hecho también de que mi mamá sea artista, de que ella sea cantante y de que en mi casa siempre estuve rodeada como de el arte en sí, de la música, de los libros y de esa sensación de que yo también podía crear, me hizo acercarme desde los 11 años. En un inicio yo escribía en un diario, creo que todas las niñas de mi generación escribieron un diario en alguna de sus ocasiones, pero luego yo me di cuenta de que no estaba escribiendo cosas como de diario, sino más bien poemas, más bien cosas que surgían desde esa mente de niña de 11 años que quería creer que sabía que era el amor en su cabeza, ¿no? O quería creer que sabía que era la vida en sí, o tenía una idea de muchas cosas y simplemente tenía muchas ganas de plasmarla. Entonces, por ahí empieza mi acercamiento con la escritura. Luego ya en el colegio, acercándome a otros libros, después en la universidad estudiando comunicación, tuve la grata experiencia de ser estudiante de, de Fausto Aguirre. Entonces él también tuvo como mucha fuerza en el sentido de todos los libros que pudimos leer en sus clases, el acercamiento a la literatura. Eh, entonces ya con el tiempo uno va forjando esa necesidad de escribir y esa necesidad también de perfeccionar. Pensaría que
verdadero camino hacia ser escritora, hacia querer ser hacedora de poemas, fue ya alrededor de mis 17 años, 18. Y bueno, en ese tiempo surgieron muchas cosas en mi vida y entre esas fui a vivir yo a Ambato con mi papá. En aquel entonces mi papá empezó ya a enfermarse. Muchos saben, mi papá falleció justamente un día como hoy, hace 5 años. Y precisamente esta turbulencia de cosas que sucedían allá en Ambato conmigo, con mi papá, los dos viviendo solos, muchas cosas en medio de su enfermedad, él se estaba quedando ciego, una cuestión muy compleja. Eh, la escritura me salvó, la escritura me hizo poder de alguna forma expresar toda la rabia, la frustración e incluso los sueños y las pesadillas que yo tenía en aquel entonces. Y así es como se forma este libro, Los cubos que me habitan. Se forma, claro, con una influencia muy marcada que dejó en mí Pablo Palacio y La vida del ahorcado, pero también con el dolor, el caos y la situación en la que yo estaba. No fue formado para ser un libro en un inicio, pero sí fueron poemas que de alguna forma surgieron en una época muy determinante de mi vida y que en algún punto, pues bueno, me di cuenta que todos tenían el mismo sentir, la misma voz poética y por eso fue formado como un libro que luego, bueno, participó en este concurso de poesía tan importante y que, bueno, agradezco que haya sido yo reconocida y, bueno, también conmigo la ciudad de Loja. Interesante narrativa la suya, mire, en este trajinar poético. Estoy seguro que su papacito la sigue bendiciendo desde la eternidad, porque en verdad hay personas que inciden en la vida de uno de una manera tan interesante, ¿no? Usted lo ha dicho, y sobre todo la cultura del libro. Es verdad lo que usted dijo, es contra difícil, yo diría imposible que alguien llegue a ser escritor sin haber leído, ¿no? Yo creo que la lectura, porque ese es también en eso trabajo, no digamos como especialista en estos ámbitos y por ende pues sé el valor primordial que tiene el acercarse a estos modelos de vida, ¿no? De aquellos personajes que en verdad marcan nuestra vida para siempre cuando uno se adentra con esa efervescencia de querer encontrar en la palabra del otro algo que en verdad nos conmueva y que por ende nos potencie para tomar un camino. Y usted lo ha hecho y ha indicado este contexto que siempre es valiosísimo, ¿no? La influencia de su papá, la influencia de los libros, la influencia de su mamacita han hecho que de manera temprana, yo diría, usted ya pueda caminar por estos senderos que en verdad pueda que económicamente no nos dan mayor fruto, pero personalmente, socialmente, culturalmente, eso, eso no nos quita a nadie el hecho de que uno pueda adentrarse y tener esa satisfacción, ¿no? De que puede uno entrar en una empatía comunicativa con los demás a través de la palabra escrita, tal como usted lo, lo ha hecho y lo viene haciendo, ¿no? Y uno sigue encontrando esos espacios que le permiten, pues, por supuesto, eh, proyectarse, seguirse proyectando, porque hay un alguien que a uno le escucha, hay alguien que valora esa palabra, y qué bien que en efecto en el año 2017 sea factible este premio nacional. Y luego, qué importante que la institución, en este caso la Universidad de Cuenca, mire que al año siguiente ya le publica el trabajo, porque usted más que nadie sabe, conoce lo difícil que es publicar, ¿no? Y uno tiene que estar de un lado para otro, tocando puertas, como se dice,
a fin de que ese trabajo pueda ser publicado y por ende luego la otra faceta pueda ser leído, que también es otro asunto que hoy vivimos, esta realidad tan, por una parte yo diría nociva con el desarrollo vertiginoso de las tecnologías que ha hecho que se desplace sobre todo al libro escrito. O si se lee en las pantallas, no es lo mismo como cuando uno tiene pues un texto escrito, un texto en la tecnología de la imprenta. En todo caso, tampoco uno puede desvincularse de la influencia que nos marca la tecnología y uno tiene que vérselas como cómo puede continuar con en este ámbito, ¿no?, de proyección literaria y poética. Le, le decía hace un momento que cómo usted logra, no sé si sea adecuado lo que voy a decir, desmarcarse de a veces de la influencia de este lirismo un poco, no sé si decir un poco barato, que no nos, que claro, cada escritura tiene, se da en una época determinada, ¿no? Usted arremete, por decirlo así, con ese lenguaje, como vuelvo a insistir aquí, dice, es un lenguaje muy cuidadoso, por supuesto, pero, y es preciso, ¿no? Y es pertinente. Sin embargo, las imágenes son bastante fuertes. La pregunta es, ¿en qué sentido para usted o cómo traza estas imágenes fuertes? ¿Qué es lo que quiere usted lograr con estas imágenes fuertes, con con este pensamiento poético que es de carácter bien bastante radical y por ende auténtico? Y ahí está, yo creo, ese gran privilegio, ¿no? Bueno, yo pensaría que de alguna forma siempre he sido una persona de mucho sentido, o bueno, mucho de lo que yo expreso a veces, mucho de mis emociones tienden a ser muy viscerales, tienden a venir muy de adentro. Claro, eso a mí me trajo en la vida cotidiana problemas en algún punto, ¿no? Porque hay que también ser más prudentes, pero cuando uno es más joven no tiene ese filtro o no tiene todavía ese sentido de empatía, de tolerancia y de prudencia. Pero en la escritura no hay que ser prudentes. En la escritura hay que dejar de alguna forma que las emociones, eh, todo eso que a veces está dentro simplemente salga. Claro, que hay un trabajo en el que eh, se entrelazan las palabras, se surgen las palabras. Y considero que, al menos en mi caso, estas imágenes fuertes de las que se comenta tienen que ver con muchos episodios, de alguna forma determinantes en mi vida, porque mi escritura siempre ha sido muy autobiográfica, aunque no todo es realidad, lógicamente, porque hay muchas cosas que a veces no pasan, pero pasan en la cabeza. No pasaron en la vida, pero pasaron en la cabeza de uno. Imaginaciones, hay cosas que a veces uno critica también de lo que ve, de lo que ha visto, de lo que ha escuchado. Entonces, pensaría que estas imágenes fuertes también surgen de esa necesidad de contar aquello que no podía contar quizás cuando era mucho más joven o de aquello que no podía decir cuando tal vez tuve la oportunidad. Entonces la escritura también se vuelve de alguna forma una especie de manifiesto, de manifiesto para uno poder decir cosas que tal vez normalmente no podría y que claro, en la mente de la gente que a uno le lee puede ser, es cierto, no es cierto, que pasó, no pasó, pero ese ya no es en realidad el tema en sí, sino más bien el poder escribir desde las entrañas. Considero que mi escritura se caracteriza precisamente por eso,
porque no he concebido hasta el día de hoy un día en el que yo haya escrito algo que no haya salido desde muy adentro, desde aquel lugar donde surge el todo y el caos y todas las emociones, desde ese lugar donde cuando uno siente, se aprieta y es como que se retuerce. Entonces solamente empieza a salir, empieza a surgir y de algún modo considero que en mi caso las palabras simplemente llegaban y yo simplemente las plasmaba. Escribir para mí siempre ha sido como muy catártico también, como un proceso de mucha catarsis, de mucho punto de clímax alto en ciertas emociones y me ha ayudado sobre todo porque a través de la escritura puedo plasmar mucho de lo que siento y también eso me ha permitido, de alguna forma, lo que se dice, ¿no? Tener esa voz poética muy específica y también auténtica. Claro, la escritura a veces es como la medicina, ¿no? Usted ya lo ha dicho, nos cura, nos proyecta, nos abre caminos, ¿no? Sí, la vida humana se genera desde diversas circunstancias que a veces nos impactan demasiado y uno busca, dice, ¿y ahora cómo enfrento esto? Y es ahí cuando, en su caso y en muchos casos, justamente como que aparece la escritura como un ente salvador, ¿no? Y de verdad, nos desahoga y usted lo ha dicho, y cuando esa palabra es tan profundamente interiorizada, por supuesto que desde la interiorización es donde aparece la armonía en su dureza, en su dulzura, según como uno la quiera plasmar, ¿no? Y justamente esa realidad interior es la que nos da ese carácter estético de la palabra, ¿no? La palabra, pues, necesariamente, cuando usted hablaba de esta dureza, como que a veces a uno la sociedad lo empuja a que la escritura sea eminentemente moral, ¿no? Y la escritura, pues, no tiene esa característica, porque si uno bueno, cada cual tiene la libertad para escribir, pero la escritura no tiene moral, la escritura más bien tiene una estética muy peculiar, ¿no? Que cada cual, y esa estética justamente luego le produce, por decir, una moralidad adecuada, ¿no? Porque es un conjunto de lenguaje pensado, repensado y proyectado, ¿no? Y si usted gana un premio, justamente es porque se reconoce la valía de de esa palabra poética, ¿no? Eh, la, la forma como usted trabaja este lenguaje, ¿no? Y usted lo mencionó a Pablo Palacio, claro, Pablo Palacio llegó a ser conocido y reconocido y estudiado justamente también porque buscó esos lados viscerales de la vida, que nadie los dice, que nadie se atreve a contarlos, ¿no? Y en su caso, lo mismo, tener esa valentía para decirlo, porque todavía a veces uno cree que solo el varón puede atreverse a eso, ¿no? Cuidado la mujer, porque la mujer tiene una estética femenina de tanta dulzura, de tanto donaire, y uno puede decir, no, no puede ser capaz de eso, y resulta que sí. Y claro, a veces uno puede ser hasta juzgado y todo, pero ahí está esa palabra. Y cuando se es juzgado, también hay que alegrarse, porque la están leyendo. Y es lo bueno, ¿no? Porque si nadie dijera nada, nadie lee, entonces, bueno, a veces el esfuerzo como que no es válido, ¿no? Pero entonces, qué interesante. Y la literatura justamente está llamada para eso. Yo creo que como en ninguna otra realidad, la literatura se encarga de ver todas estas circunstancias que la sociedad vive, ¿no?
y a veces la literatura desde la ficción es mucho más potente que la misma realidad para dar espacios que nos permiten repensar la vida, ¿no? A través de esa recreación. En uno de sus poemas, permítame que lo lea, al menos parte de él, en la página 42 de Los cubos que me habitan. Usted lo titula uno de ellos con el nombre de Travesía de un tango que olvidó los pasos. Uno escucha la palabra tango y enseguida se remite al movimiento, al ritmo, que el ritmo que también tiene la poesía, y en efecto dice lo siguiente: son las pequeñas pausas, silencios, infortunios, minimalistas. Me dediqué a observar los movimientos meticulosos de los gatos. Aún aparece ahí como que una especie de quiebre, ¿no? He dedicado mi vida a Morfeo. Me entrego sin miedo. El dolor, sangre que recorre mi cuerpo, sabor extraño. He dejado de tenerle miedo a las ventanas. Algún fantasma antiguo me sigue mirando desde la puerta entreabierta. Silencios, pausas pequeñas, entre nota y nota. Las luces perpetuas. En la oscuridad brillan las ausencias. Aquí en el cuarto vacío tocan las ratas dulces melodías, puntos suspensivos. ¿Cómo logra usted crear estas imágenes tan bellas y al mismo tiempo como que en verdad producen un efecto de quiebre, digo yo, lo digo? ¿Cómo aparecen los gatos? Y al final aparece la rata, digo, y mire tan este quiebre tan hermoso. Aquí en el cuarto vacío tocan las ratas dulces melodías. Cuando uno de este animal piensa lo peor y de pronto aquí, y yo me acuerdo, perdón lo que aquí voy a decir, a veces cuando alguien veo que quiere matar a un animalito de estos, no lo hagan, le digo, déjalo que siga su vida, le digo, no tiene la culpa de existir. Hoy que se defiende tanto a los animales, digo, ¿y por qué no también a una rata? Bueno, esto puede causar toda una polémica. ¿Cuál es aquí la intención, el propósito? Claro, cada lector sabe cómo, qué descubre y qué le llega y qué aprecia, en fin. Pero como autora, cuéntenos un poco, porque es un poema que gracioso, que digo, por algo entonces usted tiene este premio aquí, ¿no? Cuéntenos algo al respecto de esto. Bien, un dato curioso de este poemario es que los títulos de los poemas fueron creados después de escribir los poemas. Por Es lo decir, regular siempre sucede así. ningún título en realidad fue del todo repensado desde un inicio. Yo dije, bien, pero también sucede que el contexto en el que yo me encontraba, nuevamente lo menciono, yo vivía en Ambato vivíamos solos con mi papá, entonces siempre he sentido yo que los animales tienen personalidad, independientemente del tipo de animal, Exacto, y creería que los animales, más que los animales, lo animal en uno a veces también es muy importante. Entonces, en este poema específico, más que nada, tiene algunos guiños importantes que tienen que ver conmigo y con alguien en ese entonces, ¿no? Con una persona importante en mi vida, en aquel momento. Entonces, los gatos y sus movimientos para mí siempre han tenido como una estética muy bonita, un,
un algo que uno observa y ellos se mueven como muy precisamente, muy delicadamente. Hay un ritmo Entonces, especial ahí. exactamente, entonces esa imagen del gato como tal, teniendo ese tanteneo tan bonito, eh, surge también para mí en la poesía, ¿no? Por eso es que yo me he dedicado a observar los movimientos meticulosos de los gatos. Pero también era cierto que mucho de esto surgía del sueño, por eso Morfeo, surgía de los sueños, surgía de ese encuentro en el que yo ya me dormía y empezaba a soñar. Y a veces en esos sueños venían otro tipo de cosas como el dolor, como la sangre, como el miedo, como eh, la muerte en sí, como aquellos demonios que a veces surgen, pero que uno también de alguna forma empieza a hacerse amigo de ellos, de esos Justo, fantasmas, de esos justo está un gato demonios. por ahí ya maullando. Sí, está mi gatita por ahí porque no le abro la Pero, puerta y ¿sabe se qué? Pero desespera. qué coincidencia, mire, qué coincidencia. Sí, ella es así. Y, y claro, entonces los animales también llegan a tener como un significado potente en mis versos. Y este significado también tiene que ver con el hecho de que yo jugué mucho con lo que no debería coincidir. Es decir, lo que usted decía, una rata, yo la asocio con la basura, la asocio con lo sucio, la asocio con la peste, pero yo siempre quise de alguna forma intencional quebrar el asociar los animales como las ratas, como las serpientes, con cosas mucho más tiernas, con cosas mucho más dulces, para generar también ese contraste, para también evocar el contraste en el que yo me encontraba, un contraste de mucho dolor, pero también de mucha ternura, de mucho miedo, pero también eh, de mucha curiosidad a lo desconocido, ¿no? Entonces ahí surge como este, este espejo inverso, por así decirlo, de lo animal y de lo que de alguna forma iba surgiendo, como las luciérnagas, como también animales creados también, porque en algún punto también empecé a jugar con animales que tenían, no sé, otro tipo de cabezas, otro tipo de cuerpos, otro tipo de cuestiones, porque mi idea fundamental es que a mí la escritura, la literatura que siempre me impactó, de hecho, fue aquella que me permitía imaginar, que me permitía tener en mi mente imágenes y mucho más aquella que me generaba imágenes tan extrañas que me producían como que un poco de, ¿cómo se le dice a esto? De cuando uno se le eriza la piel. Entonces, de alguna forma también quise jugar con eso, también lo intenté y espero, bueno, verlo hecho de alguna forma bien. Qué bueno, qué interesante. Mire, ya para finalizar esta grata entrevista, cuéntenos de manera muy puntual qué proyectos poéticos tiene actualmente. ¿Está trabajando en algún proyecto en especial? Bien, yo ahora mismo, durante 5 años, me tomé como una pausa un poco, bueno, 4 años aproximadamente, una pausa un poco asociada al duelo, ¿sí? Entonces, esta pausa también me permitió ir explorando otras partes de la escritura. Tengo ahora mismo 2 libros inéditos, uno de ellos, Cuando la luz se rompe, enfocado precisamente a mi padre, en el que se narra todos los contextos atravesados por su enfermedad y su posterior muerte. Y también un libro que escribí en Galápagos, digamos que yo nunca había vivido sola y cuando me fui allá experimenté la soledad absoluta, me refiero a no tener
a la mamá cerca, ni a la familia, ni a los amigos. Entonces ahí también surge un pequeño, no podría decir que sea un libro completo porque considero que todavía tiene su momento de exploración, pero estoy en ese proceso de caída libre donde exploro también un poco la soledad, exploro también un poco la sexualidad y también mi acercamiento con el mar y con la isla como tal. Entonces, no es que tenga el proyecto específico de publicarlos, porque bueno, como usted lo mencionó, publicar es un poco complejo en nuestro contexto. Publicar tiene sus procesos, a veces hay que tocar muchas puertas. Algo interesante es que al menos a mí mis primeros libros tuvieron esa fortuna de que llegaron de alguna forma solos. Entonces ahora sí creo que me encuentro más bien en el contexto de buscar espacios, pero no me acelero tanto, creo que están ahí esperando el momento adecuado. Bien, Pamela, muchísimas gracias. En verdad ha sido un honor el haber conversado con usted, una chica que está concibiendo la palabra de la forma como en verdad lo viene haciendo. Le deseo todo el éxito en estos proyectos y usted lo ha dicho, pues poco a poco uno va labrando la palabra de manera que luego pueda ser publicada dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias por las que uno y la misma sociedad atraviesa. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias también, muchas gracias.